El 25 de diciembre es una fecha muy bonita porque nos recuerda que afortunadamente la Unión Soviética dejó de existir. Y como esa fecha es vista por muchos como una orgía del consumismo y recuerda la victoria más aplastante del capitalismo, entonces decidí publicar este meme, este pequeño recordatorio. Este meme que nos recuerda que la Unión Soviética sí hizo planes también o intentó pertenecer al eje, esa alianza de países en la que estaban Hitler, Mussolini y también el Imperio de Japón. Y no tardaron en llegar los nostálgicos de la Unión Soviética a decir que eso era mentira, que Stalin jamás había negociado con los nazis, que él era una mansa paloma. Así como las películas que él mismo mandaba a hacer, ¿no? ¡Viva Stalin! ¡Viva Stalin! ¡Slava Armata! Hermoso. Pero como las personas normales no creemos en dictaduras buenas o en dictadores buenos, pues hoy les traigo este video. Un video en el que no solo voy a mostrarles cómo la Unión Soviética ayudó a Hitler, sino porque a ese extinto país nada hay que agradecerle acerca de su participación en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de mayo de 1941 vimos a estos nazis desfilando por la Plaza Roja, mientras el dictador Stalin los saludaba desde el palco como una quinceañera, ¿no? Así, ¡oli! ¿Y qué dicen los nostálgicos de la Unión Soviética? Que esto era una estrategia de Stalin para ganar tiempo antes de que iniciara la guerra. Ni a Leoncho se le ocurriría una estrategia así. Maravillosa jugada. El problema con esta afirmación es que cuando estas imágenes se hicieron, ya la guerra había iniciado año y medio antes. Ya Hitler había iniciado la guerra. Pero obviamente ustedes se preguntarán, ¿qué hacen estos nazis desfilando en la Plaza Roja el 1 de mayo? ¿Por qué ningún comunista, que tanto critican que científicos alemanes hayan ingresado a la NASA después de acabar la guerra, haya hablado de esto? Pues bueno, la realidad es que Stalin era un dictador tan perverso y tan malo como Hitler. De hecho, el recuento de víctimas mortales de Stalin supera a las de Hitler. Y obviamente personajes como estos, pues, no se le iban a llevar tan mal realmente. Y como evidencia de esto tenemos una serie de tratados que acordaron ellos dos en 1939. Hagamos un pequeño repaso. El primero fue un acuerdo de crédito que firmaron el 19 de agosto de 1939, mediante el cual Alemania tuvo muchísima materia prima. Después firmaron el Tratado de No Agresión, quizá el más famoso porque ahí se repartieron Polonia. Y luego vino el hermosísimo Tratado de Amistad y Cooperación, con el que se hicieron aliados. Aunque bueno, para muchos que el tratado se llame Amistad y Cooperación no significa que sean aliados, ¿no? Que va. Pero ¿por qué sí eran aliados? Porque en ese segundo tratado la Unión Soviética y Alemania no solo se repartían a la mitad Polonia, sino que la Unión Soviética también se anexaba a Lituania, Letonia, Estonia y le quitaba a Finlandia los territorios de Karelia y Selia. Y de todo esto recuerden que no solo quedaron los campos de concentración nazis. En Polonia tenemos también la versión soviética. Está la masacre de Katyn y las fosas comunes correspondientes. ¿Y qué hicieron los comunistas de esa época? ¿Criticaron a Stalin? Por supuesto que no. Hicieron lo mismo que hacen ahora. Por órdenes de Stalin dejaron de hacer propaganda contra la Alemania nazi y empezaron a hacer propaganda contra Inglaterra. Incluso en Francia llegaron a torpedear el servicio militar para que este país no luchara contra Hitler. Pero no eran aliados, no. Gracias al paraguas militar de Stalin fue Hitler el que ganó tiempo y recursos para poder iniciar la guerra. ¿Cuándo inició la guerra? El 1 de septiembre de 1939, cuando invadió Polonia. Pocos días después, Stalin haría lo mismo. Así, esos dos dictadores se repartieron el territorio. Ahora, lo que vino después fue muchísimo más descarado. Desde Inglaterra le informaban a Stalin que Hitler iba a atacarlo, pero Stalin confiaba en que su amigo ario no iba a hacer eso, hasta que Hitler lo traicionó en septiembre de 1941, y su país tuvo que pagar el karma de haber apoyado a Hitler inicialmente. Y para empeorar las cosas, la Unión Soviética no tenía la capacidad ni los medios
medios para hacer retroceder a Hitler. Tuvieron que ser ayudados por el Reino Unido y Estados Unidos. El mismo Stalin llegó a reconocer que si Estados Unidos no los hubiese ayudado, no habrían ganado la guerra. Los americanos crearon, por ejemplo, en 1941 la ley de arriendo y préstamo, mediante la cual gestionaron los recursos para poder ayudar a sus aliados, ¿no? Francia, China y después la Unión Soviética. O sea que mientras Estados Unidos hacía una ley para poder conseguir recursos para ayudar a sus aliados, Stalin paseaba nazis por la Plaza Roja. Y acá viene lo más descarado, ¿no? Los nostálgicos de esa dictadura dicen que la Unión Soviética fue la que ganó la guerra porque fue la primera en llegar a Berlín y porque fue la que más soldados perdió. Y sí, el ejército rojo era tan ineficiente que no solo tuvieron que combatir con recursos estadounidenses, sino que apenas pudieron ir desde su frontera hasta Berlín. Mientras que Estados Unidos enviaba soldados desde sus dos costas hasta el otro lado de ambos océanos, luchando tanto en Europa como en Asia. Pero ¿saben cuál es el colmo del descaro? El colmo del descaro es que Stalin solo le declararía la guerra a Japón después de que Estados Unidos usara su bomba atómica sobre Hiroshima. O sea, cuando ya nadie necesitaba a los soviéticos. A todos los imbéciles que critican a Estados Unidos por haber usado la bomba atómica para dejar de enviar jóvenes a una guerra que no empezaron, critiquen más bien a la Unión Soviética por no haber ayudado donde se la necesitaba. Porque, y esto va para esos imbéciles, si estos nazis se hubiesen paseado así por Washington o Londres, estoy seguro que ustedes tendrían muchísimas críticas, ¿no? Ok, si el video te gustó, agradecería mucho tanto tu like como tus comentarios. Siempre los leo. ¿Todo bien? See you later.